En septiembre de 1910, el coronel Miguel Cabrera, jefe de la policía de Puebla, muy conocido en México por haber tomado parte en el linchamiento de Arnulfo Arroyo, entró a casa de los hermanos Cerdán en la ciudad de Puebla a hacer un cateo. Iba acompañado del mayor Modesto Fregoso. Al terminar estaba decepcionado por no encontrar nada y al salir le dio un empujón a la esposa de Aquiles. En cambio, el mayor Fregoso vio al hijo de Aquiles y lo levantó en brazo haciéndole caricias. El periodista Ignacio Herrerías fue testigo presencial de los hechos que narró en su libro Sucesos Sangrientos de Puebla del 18 de noviembre de 1910. En la obra Encuentro con la Historia, Puebla a través de los siglos, está la narración de Carmen Cerdán sobre aquella jornada. Estos son los hechos de la historia. El día 17 de noviembre de 1910, los hermanos Cerdán supieron que el jefe de la policía de Puebla, Miguel Cabrera, se preparaba a catear la casa una vez más porque le habían informado que Aquiles estaba de regreso de los Estados Unidos y también que tenía armas. Desde esa noche, Aquiles distribuyó a sus amigos en las alturas de la casa y estuvieron esperando a Cabrera y su gente, sin que se presentaran. Les envió un recado a los ferrocarrileros y a los fabricantes en el que les decía que se sostendría 2 horas en la casa y que se desarrollarían los planes acordados, pero parece que no recibieron el aviso y por eso es que no se pusieron en armas. Los que se hallaban en la casa y combatieron eran alrededor de 20 personas y también había 2 niños. A las 7:30 de la mañana del día 18 tocaron al zaguán. Eran el coronel Miguel Cabrera acompañado del mayor Fregoso, el policía Vicente Murrieta, 2 policías de la reservada, 1 oficial y 4 gendarmes. Aquiles se encontraba en el piso bajo. Le dijo a Manuel Velázquez, el portero, que abriera. Lo hizo y Cabrera entró acompañado de Fregoso, Murrieta y los 2 policías de la reservada. Llevaba su pistola en la mano, pero se detuvo sorprendido al ver a Aquiles con un rifle en la mano. Cabrera le disparó, pero no le dio, y Aquiles con su rifle repelió la agresión y le dio muerte al primer tiro, pues la bala le dio en el corazón, según dijeron los médicos que hicieron la autopsia. Al ver caer a su jefe, unos policías corrieron hacia el interior de la casa y otros hacia la calle. El mayor Fregoso fue de los que se quedaron y subió la escalera en seguimiento de Aquiles. Carmen le apuntó con su carabina. Temeroso de que fuera a dispararle, le dijo espantado que no le tirara. Carmen le pidió su pistola y la entregó a Manuel Velázquez dándose por preso. Cabrera quedó tirado en mitad del patio con los brazos abiertos y los ojos espantosamente fuera de las órbitas. Entretanto, los policías que se habían salvado corrían a dar cuenta de lo ocurrido a sus jefes. Los maderistas tomaron los cuerpos y los sacaron a la calle. El cuerpo de Murrieta quedó boca arriba con una pierna en semiflexión, el cráneo destrozado y los ojos muy abiertos. Cabrera estaba con el saco destrozado y vuelto hacia arriba, dejando ver el cinturón y la canana con algunos tiros y la cara roja de sangre. Los maderistas cerraron la puerta del zaguán sin ser molestados por nadie, pues la policía escapó. Se prepararon a la defensa y no huyeron, porque no lo creyeron prudente, pues hubo tiempo de sobra para ello. De haberlo deseado, Cerdán y los suyos hubieran huido, pues el ataque de la casa no comenzó sino media hora después, es decir, a las 8 de la mañana. Durante el ataque, Natalia pudo hacer un agujero en la pared de su recámara que la comunicó a una casa contigua que en ese entonces era una camotería. Por ese orificio logró sacar a sus 5 hijos y a los 2 de Aquiles, y se fue a refugiar a la casa de su cuñado Miguel Rosales. Así pudieron escapar. Luis Pastor y Carreto lo describe en el libro 2 heroínas, Carmen y Natalia Cerdán. Aquiles y Máximo, entendiendo que iba a comenzar la parte más sangrienta del drama que vivían, tomaron sus posiciones finales, parapetando a sus amigos en las alturas de la finca, detrás de los tinacos, o bien cubriéndose por las cornisas de las azoteas. A las 8 en punto de aquella mañana, la ciudad se conmovió con los primeros disparos. Los maderistas tenían rifles, pistolas y bastante parque, además de dinamita, la cual utilizaron con las perillas de las camas de latón para hacer bombas. Estuvieron combatiendo como media hora en la azotea, pero bajaron a las ventanas de la casa para defender el frente de esta. El combate se generalizó a las 8:30, hora en que Carmen decidió hablar al pueblo. Gritó cuanto pudo enseñándole su carabina. Gritó que fueran a ayudarlos, que lo hacían por ellos y que la libertad valía más que la vida. También gritó vivas a la no reelección. Los rurales se posesionaron de las torres del templo de San Cristóbal y sus fuegos hicieron mucho daño.
El batallón Zaragoza los batió desde lo alto del Hotel Barcelona y el primer cuadro de caballería escaló los muros del orfanatorio que queda a la retaguardia de la casa de la calle de Santa Clara. Otros rurales atacaron por el frente. A las 9 de la mañana el combate era ensordecedor y recibían un nutrido fuego que comenzaba a diezmar sus filas. A las 10 de la mañana la lucha era encarnizada, feroz y a muerte. Las descargas de la fusilería eran cerradas. Las bombas de dinamita que explotaban entre las filas de los federales, en número de 1,000 hombres, no había podido arrebatar un palmo de terreno a los combatientes de la casa. A las 10:30 Aquiles se acercó a Carmen para decirle que ya no tenían parque en la azotea. Carmen dijo que lo llevaría. Abrió una caja, tomó el parque, lo puso en la falda de su vestido blanco y subió a la azotea. Repartió el parque y ya se retiraba cuando al atravesar la escalera los federales reconcentraron sus tiros sobre su silueta que brillaba a la luz del sol. Una bala atravesó su peinado y otra le dio en el cuerpo, penetrando en el costado izquierdo y saliendo por el derecho. Sintió que iba a caerse, pero con una voluntad suprema se sostuvo. Siguieron combatiendo desde las ventanas. Carmen volvió a subir como a las 11:30 y encontró a Máximo, que se había trepado por una cañería, y solo un señor de apellido Méndez, que estaba herido, lo acompañaba. Los demás estaban muertos y parece que alguno había logrado escapar. Le gritó a Máximo para que se bajara, pero él no quiso, y mientras disparaba su carabina le dijo riéndose: «No, Carmela, todavía nos podemos sostener aquí otro poco». Carmen insistió y Máximo le pidió más parque. Aunque estaba herido y desangrándose, Máximo seguía disparando contra la tropa. Y fue así que combatiendo llegó a una casa de la calle de Mesones, encontrándose cara a cara con el mayor Gustavo Mas, que vestido de civil, pero armado de una carabina, estaba combatiendo. Ambos se reconocieron y Máximo apuntó al mayor, que no tenía lista su arma. Sin embargo, Máximo no logró disparar. De pronto soltó el rifle, extendió los brazos y cayó. El corneta del batallón, viendo en riesgo a su jefe, le disparó a la cabeza y lo mató. Carmen subió a la azotea y al ver a los federales acercarse, dedujo que Máximo había muerto. Bajó y se lo dijo a Aquiles, quien hizo una mueca, dejó de disparar y puso su carabina en un rincón. Vieron que un grupo de rurales se acercó a la casa, desde donde nadie disparaba ya. Los rurales se colocaron frente al zaguán de la casa. Desde la ventana los veían y pudieron haber matado a la mayor parte de ellos. Carmen le dijo a Aquiles que acabaran con ellos, y éste le respondió que entre ellos no había ningún jefe, y que esos hombres tenían madres, esposas, hijos y hermanos, y que si con su muerte triunfarían los mataría a todos, pero que estaban perdidos de todas maneras. Le dijo que se escondería y saldría cuando sus partidarios se organizaran. Se quitó el abrigo que llevaba puesto, empuñó su pistola, se echó algunos cartuchos en las bolsas del saco y bajó la escalera. Carmen siguió disparando por la ventana hasta que la esposa de Aquiles, Filomena del Valle, la jaló por la falda y la obligó a suspender el fuego llevándola a la pieza contigua donde estaba su madre, Carmen a la triste. Después alcanzaron a Aquiles en una de las recámaras de la planta baja. Algunas duelas del piso habían sido levantadas con mucho cuidado a efecto de no dejar huellas, y en el hueco se excavó el espacio estrictamente necesario para que un hombre pudiera ocultarse. Aquiles se acomodó lo mejor posible en el estrecho refugio y lo cubrieron con mucho cuidado, sin dejar el más leve indicio de la presencia del escondite. Después pasaron a la estancia contigua y esperaron. Los soldados, notando que el fuego había cesado por completo, decidieron penetrar a la casa. Roto el zaguán a tiros, penetraron los federales a la casa y el jefe político Joaquín Pita llegó hasta donde se hallaban las tres mujeres. Al principio, cuando creyó que Aquiles se hallaba en la misma habitación, escondido, las trató cortésmente, pero cuando se convenció de que no corría ningún riesgo, cambió en forma brutal y hasta empujó a Filomena sin importarle que estaba embarazada. Las llevaron a un coche cerrado a la cárcel y quisieron curar la herida de Carmen en la sección médica, pero ella se rehusó terminantemente diciendo que se curaría con saliva. Tal era su desesperación y enojo que no sentía molestia alguna, no obstante de estar tan mal herida. En su escondite, Aquiles pudo escuchar cuando se llevaron presa a su madre, a su hermana y a su esposa. También pudo escuchar cómo cateaban y destruían todo lo que había en su casa. Así pasaron las horas, hasta que llegó el cambio de guardia 15 horas después. Al no encontrar a Aquiles y oír algunos ruidos dentro de la casa,
empezó a correr el rumor por la ciudad de que había túneles por los que habían huido los maderistas y que aún contaban con dinamita suficiente para volar calles completas. Un piquete del batallón Zaragoza se instaló en el patio de la casa de los Cerdán, mientras que en las habitaciones se distribuían los rurales. Cuando corrió la noticia de los misteriosos túneles, se practicaron algunas excavaciones y en una casa contigua se dio con una cueva. Bajó uno de los soldados y encontró que se bifurcaba y las autoridades, para no exponer a la tropa, dieron la orden de que se arrojara en el subterráneo grandes cantidades de agua para hacer que los revoltosos abandonaran el escondite o se ahogaran. Porfirio Pérez, el oficial de gendarmes que había matado a 3 o 4 de los sediciosos, se instaló en la pieza junto a donde Aquiles se ocultó. Durante las primeras horas de la noche se entretuvo conversando con varios de sus compañeros y con el teniente Bedo del batallón Zaragoza. El periodista Ignacio Herrerías, autor del libro que hemos citado, narra que hizo un viaje exprofeso a Puebla para entrevistar a Porfirio Pérez, ya que tanto él como el teniente Bedo se atribuían el haber ejecutado a Aquiles. Porfirio Pérez le narró que alrededor de las 2 horas de la madrugada oyó ruidos en la pieza de al lado de donde estaba. Se levantó en el momento que escuchó unos pasos y de pronto apareció Aquiles llevando en la mano una pistola. Iba, según él, como tomado, porque se ladeaba mucho y al verlo en el quicio de la puerta se detuvo muy asustado. En cuanto lo vio bien vestido, pensó que era uno de ellos y le apuntó a la cara. Entonces, con voz muy triste, le dijo que no disparara, que era Aquiles Cerdán. Porfirio Pérez le respondió que lo andaban buscando y le disparó. Aquiles se fue de espalda y cayó sobre una silla, luego sobre una mesa y finalmente sobre el piso. Llegó el teniente Bedo, le apuntó al cuello y le dio otro tiro. Su cadáver fue llevado a la comisaría, donde le limpiaron la sangre y la tierra y lo dejaron en el suelo afuera. Rato después lo colocaron en una camilla y más tarde le pusieron unos ladrillos en la cabeza para tomarle fotos. Horas antes habían colocado a Carmen Alatriste, Carmen Cerdán, Filomena del Valle y a la sirvienta de la calle Natividad en una celda a cada una. Después llegó el carcelero y las sacó de sus respectivas celdas para presentarlas a declarar. Al pasar por el patio les dijo que vieran a la derecha. Carmen Alatriste siguió derecho, Carmen Cerdán volteó a la izquierda y Filomena volteó a la derecha. Al ver los cadáveres ensangrentados de Aquiles y Máximo, sufrió un síncope y se desplomó en tierra sin sentido. Las 4 mujeres estuvieron presas hasta marzo de 1911. La primera edición del libro de Ignacio Herrerías se publicó ese año y constó de 10,000 ejemplares. En él se especula que Modesto Fregoso era el informante de Aquiles Cerdán, se ensalza el valor de Carmen Alatriste, Carmen Cerdán, Filomena del Valle y Máximo Cerdán, y se cuestiona la actitud de Aquiles. La casa de la portería de Santa Clara fue donada al gobierno federal por los hijos de Natalia Cerdán Alatriste con la condición de que fuera un museo. La casa llamada Casa de Aquiles Cerdán en realidad era Casa de Natalia, quien se había casado con Manuel Sevilla Rosales, una persona acomodada de Puebla, quien como regalo de bodas le dio esa casa. Natalia y su esposo se fueron a vivir a México, pero Manuel murió en 1905 y Natalia regresó a Puebla. En la casa vivió toda la familia Cerdán. En la planta alta vivía Natalia con sus 5 hijos y también vivían doña Carmen Alatriste, Carmen y Máximo. Además, había 2 departamentos que rentaba. En la planta baja estaban las habitaciones de Aquiles y su esposa Filomena Valle. Además, había una zapatería, un despacho y unas bodegas. Natalia se enfrentó a la situación de que nadie quería enterrar a sus hermanos. Su casa estaba saqueada y destruida en gran parte por los soldados. Consiguió que se la devolvieran y obtuvo una hipoteca para sacar de la cárcel y del hospital a las demás mujeres Cerdán. Sara, la hija menor de Aquiles, nació en la cárcel. En cuanto salieron de la cárcel, Filomena levantó una denuncia por el asesinato de su esposo. El expediente de 114 fojas se encuentra en el Archivo Judicial del Estado de Puebla e incluye periódicos de la época y un dibujo a color de los disparos que recibió Aquiles. Ahí se acusa de su homicidio al teniente Bedo. Al final de cuentas, se exoneraron a los acusados del asesinato. Carmen Alatriste, Carmen Cerdán y Filomena del Valle regresaron con Natalia y los niños a su casa que estaba completamente destrozada. La revolución estalló el 20 de noviembre en todo el país
y tras de su triunfo Madero viajó a Puebla y se hospedó en la casa de los Cerdán. Ahí, por petición del mismo Madero, Natalia le entregó una carta con las necesidades que tenían. Se la echó en la bolsa del saco al irse, pero nunca llegó a ser respondida, pues cuando regresó a México, 3 semanas después, sucedió la escena trágica que terminó con su asesinato. Las mujeres Cerdán y los niños se fueron a vivir a la Ciudad de México. Natalia trabajó en telégrafos y Carmen en el Museo del Chopo hasta que se jubilaron. Sacaron adelante a sus hijos y a sus sobrinos con su sueldo y una pensión vitalicia que el gobierno maderista le otorgó a Carmen. Vivieron en una casa que construyó Carmen en Tacuba 88. Los zapatistas continuaron la lucha y cuando anunciaron su entrada a Puebla, las mujeres Cerdán fueron avisadas por el gobernador. Pero Natalia, previendo que quizá llegarían los soldados a saquearla nuevamente, dejó la puerta abierta para que el daño fuera menor. Sin embargo, según contó la portera, lo primero que hicieron los zapatistas al llegar a la ciudad fue efectivamente visitar la casa de los Cerdán, y al entrar, uno por uno se quitaron el sombrero y sin robarse nada, rindieron sus respetos a Aquiles y a Máximo. Al salir, le dejaron unos centavos a la portera. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.